Hola a todos, continuamos meditando en la serie En torno a la Navidad. Estamos conociendo sus historias y propósitos. En el día de hoy reflexionaremos en Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Nos preguntamos, ¿a quién vino a salvar Jesús? Esta pregunta se responde al leer el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 20, la parte B del versículo y el versículo 21 que dice: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo por mencionar un aspecto textual, aquí nos encontramos con un juego de palabras bien particular. Porque en hebreo Jesús se pronuncia Yeshua y el verbo salvar Yasa. Si combinamos toda esta oración en español y en hebreo diría algo así como: será llamado Yeshua porque él yasa a su pueblo. Es sabido por todos que en los tiempos de Jesús existía una situación de avasallamiento en la política y la economía. Y en este contexto, cuando se habla de salvar, se asocia de inmediato a la liberación del imperio opresor, palabra tan de moda en la actualidad. Entonces, salvación en el primer siglo está empapada con la connotación de verse oprimidos de quienes los dominan. Para un pueblo como el Israel de aquel entonces en el cual vivió Jesús, sus pecados personales no eran un tema esencial frente al gigantesco imperio romano que los tiene bajo un pesado yugo, sumidos en la pobreza. Cualquier debate en relación a la palabra pecado estaría subestimado al duro mundo en el que vivían. Solo alguien demasiado valiente podría hablarles que necesitaban salvación de sus pecados a un pueblo subyugado. Hablar eso sería como cuando nosotros vemos que un león le pisa la cola a un gato y le decimos al gato que deje de ser injusto con otros gatos, cuando a primera vista lo que necesita el gato es que el león salga de encima antes de devorarlo. Esta imagen nos parece bastante consecuente, pero ¿qué pasaría si este gato de verdad estuviera oprimiendo a otros gatos? Nosotros tenemos la tendencia de centrarnos solo en los leones y nos olvidamos que los gatos también son injustos. Una razón por la que Jesús enfrentó tanta oposición y acabó en la cruz fue porque no se amoldó al tipo de Salvador que el pueblo esperaba. Jesús en su predicación insistía en decir cosas críticas a su propio pueblo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 3, hay una demostración de aquello. Dice el texto: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores
que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Estas duras palabras van dirigidas a su propio pueblo, a personas que están injustamente dominados por el Imperio Romano. Pero no nos quedemos con la imagen de un Jesús inmisericorde ni falto de compasión, sino con un Salvador que no va a arreglar la herida superficialmente, sino con uno que los sanará desde la raíz. Y a menos que se trate el problema del pecado con toda seriedad, todos los demás cambios solo serán un ropaje. Volvamos al texto del inicio que le dice a José: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la buena noticia. Nacerá un Salvador que los librará de una pesadumbre mucho más grande que la que sufrían por parte del Imperio Romano. Una verdadera liberación de sus pecados. ¿Qué reflexiones finales nos deja el devocional en el día de hoy? Primeramente, agradezcamos a Dios que nos envió a un Salvador que trató con nuestro pecado en la cruz, porque si hubiera enviado solo a un Salvador político o militar, todavía estaríamos en nuestras maldades, atrapados en cuanto vicio y sumidos en la más densa opresión interna. Agradezcamos a Dios porque a pesar de los momentos de sufrimiento no nos mima detrás de la mentira, sino que con cautela nos habla al corazón, trabajando en aquellas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra vida. Y lo tercero es que agradezcamos a Dios por su gran amor con que nos amó, que nos mandó un Salvador a pesar de tanta maldad y porque solo Él puede transformar al más vil pecador, como dice un antiguo himno cristiano. Démosles gracias a Dios por tanta bondad, tanto amor y por no dejarnos tras la mentira que nos hace pensar que solo algunos son pecadores. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tanta verdad, porque tenemos un Salvador que vino a salvarnos de nuestros pecados. Vino, Señor, a lo principal, y eso no significa que no alimentó a las multitudes, que no, Señor, que no sanó a los enfermos, lo hizo, pero el propósito final era ir a la cruz para salvar a este mundo. Muchas gracias, Padre, por el Salvador que tú nos enviaste. Te agradecemos, Dios, en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, como siempre, espero que usted pueda seguir compartiendo estas reflexiones en esta semana de Navidad. Que tenga una linda jornada y que Dios les bendiga. Nos vemos